¿Es necesario que el cristiano hable en lenguas si es que es cristiano verdaderamente? Buena pregunta, ¿verdad? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y la pregunta para el día de hoy es: ¿necesito hablar en lenguas para ser salvo? Pero antes de entrar en la pregunta de hoy, es importante entonces aclarar unos términos. Por ejemplo, ¿qué son las lenguas? Y las lenguas aparecen en la Escritura en varios momentos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene por primera vez a la iglesia, a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que estaban reunidos allí, dice la Escritura que le dio la capacidad de ellos a hablar en los diferentes idiomas de la gente que estaba reunida allí en Jerusalén en ese tiempo. Así que en ese momento las lenguas se refirió a idiomas de la tierra, de las personas, de diferentes naciones. Pero hay otras referencias a las lenguas. Lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 11 y también lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28, donde nos habla también de lenguas, y tendríamos que hacernos la pregunta si las lenguas son un idioma diferente, que no es un idioma de aquí de la tierra, ¿verdad? Un idioma humano, o si es un idioma angelical como algunos académicos dicen que son. Pero tengo que advertir que esta es uno de esos temas donde la opinión está dividida. Hay algunos que consideran que las lenguas en este contexto, este don de lenguas, es hablar otro idioma humano, y por eso hace falta que haya alguien que interprete, porque alguien que sabe el idioma puede entonces decir lo que el Espíritu dijo a través de este hermano. Por otro lado, hay personas que argumentan que no, que esto es un don del Espíritu y es una lengua angelical. Y de la misma manera hace falta alguien que lo interprete, como dice la Escritura, porque entonces esa persona va a poder, Dios le da el don de poder entender este idioma angelical para poder ministrar a la iglesia. Así que sea cual sea, la lengua se refiere, bíblicamente hablando, a un don de Dios, un regalo de Dios, un regalo espiritual para comunicarse en otro idioma. Cosa de que la persona le habla directamente a Dios. Así que quiero compartir con ustedes estos versículos bíblicos para ver qué dice la Biblia sobre este tema de si necesito las lenguas para demostrar que soy salvo. Así que vamos a Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, donde dice: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Bien interesante que en este texto Jesús está diciendo que en el día del juicio van a haber personas en que van a venir delante de Él para entrar al reino de los cielos, y Él les va a decir que no los conoce, que se vayan fuera. Pero lo más interesante aún es que estas personas que se acercan a Jesús con el propósito de entrar, dicen que en el nombre de Jesús profetizaron, hicieron milagros, ¿verdad? Expulsaron demonios, hicieron diferentes cosas en el nombre de Jesús, o sea que tuvieron la capacidad de ejecutar actos sobrenaturales, como lo son las lenguas. Pero al final de cuentas Jesús dice: yo no les conozco. Y esto es bien importante considerarlo, porque si existe la capacidad de que alguien muestre dones espirituales sin ser salvo, sin tener una relación con el Señor, que Jesús nos conozca, pues esto significa que el don de lenguas no puede ser una evidencia de salvación. Eso es en sí un don que Dios da, igual que es Dios quien hace milagros, es igual que es Dios quien echa fuera demonios, igual que es Dios que envía a profetizar. Cosa de que si estas personas hacían esos actos
y aún no tenían una relación con Dios, pues entonces el don espiritual en sí no puede ser una evidencia de salvación. Pero ese no es el único versículo que quiero tocar en el día de hoy. También si vamos a en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 5 y 9, encontramos lo siguiente, dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Versículo 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. O sea que el autor de Hebreos está haciendo una distinción aquí entre las personas que son salvas, ¿verdad? Que son los que habla en el versículo 9, que los distingue del resto de la gente, que incluso algunos de ellos estuvieron en la fe, fueron partícipes del Espíritu Santo, como dice ahí en el versículo 4, pero luego se fueron, aunque habían experimentado la bondad de la palabra y el poder del mundo venidero. O sea, que puede darse la ocasión donde hay un ser humano que es partícipe del Espíritu Santo, que muestra el poder, que experimenta el poder del mundo venidero, como lo es el don de hablar en lenguas, y que aún así se va, no es salvo. Y por eso el autor de Hebreos dice, yo estoy hablando, ¿verdad? Voy a parafrasear. En el versículo 9 dice, esto que les estoy diciendo no les aplica a ustedes. Yo sé que ustedes están salvos. Hablo de los que se fueron, de los que se perdieron, de los que estuvieron con nosotros y ya no están. Ese es el parafraseo. Así que si el autor de Hebreos está diciendo que esto es posible, pues significa que el hablar en lenguas no puede ser una evidencia de salvación, porque podrías hablar en lenguas y aún así darle la espalda al Señor y perder la salvación, como se muestra aquí en este texto. Por lo tanto, es importante que nosotros no pongamos ese peso gigantesco en los hombros de las personas cuando vienen a Cristo, esperando que cada cristiano hable en lenguas, como si fuese necesario que así sea. Realmente la evidencia de que alguien es salvo es que tiene el Espíritu Santo en ellos. Y el Espíritu Santo tiene múltiples maneras de mostrarse. El Espíritu Santo produce en el creyente diversidad de dones, cosa de que no es únicamente las lenguas. Por lo tanto, si hay un cristiano que tiene el Espíritu Santo, se puede dar que el Espíritu produzca en este creyente un don diferente que no tiene que ver nada con las lenguas, cosa de que no depende de tener las lenguas para ser creyente. Por ejemplo, entre los dones que el Espíritu Santo da al creyente, tenemos el don de hablar en público, el don de ayudar a otros, tenemos la capacidad de profetizar, la capacidad de servir a otros, de enseñar, de animar, de dar con generosidad, la capacidad de liderar, la capacidad de mostrar bondad, de dar consejos sabios, de conocimiento especial, de tener gran fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritus, hablar en idiomas desconocidos y por supuesto también el don de interpretar idiomas. Así que no es únicamente el don de lenguas, y es bien importante que nosotros entendamos esto para que no pongamos esa carga pesada sobre los hombros de los recién conversos o incluso de nuestros hermanos que llevan años en la fe y viven frustrados porque nunca han hablado en lenguas y piensan que entonces quizás no están salvos. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ustedes. Yo soy Rick Lipset. Recuerda que puedes conseguir nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes escribirnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que puedes darle a la campanita para que te suscribas a nuestro canal. Tenemos nuestro podcast en Apple Podcasts, en Spotify Podcasts y en Anchor. Y nuestra tienda de mercancía, que en ella puedes conseguir diferentes camisetas, hoodies,
y otra mercancía que te puede ayudar al momento de tener conversaciones con la gente, porque están diseñadas para llamar la atención y provocar esas conversaciones importantes. Así que eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión, donde vamos a estar hablando si el Espíritu Santo es Dios. Hasta entonces, Dios les bendiga. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.